Buenas tardes, ¿ya pueden visualizar la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Ok, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema denominado salud mental. Sabemos que este es un tema que tuvo un auge tremendo después de pandemia. Bueno, antes casi no se hablaba sobre salud mental, pero a raíz de la pandemia de COVID-19. Sabemos que todos estuvimos sometidos a muchísima ansiedad, a muchísimo estrés. ¿Por qué? Porque teníamos ese miedo de infectarnos, sobre todo porque COVID-19 representaba o para nosotros era el sinónimo de muerte. Entonces, hay estudios que se han dedicado a valorar qué tanto estrés sufrió la población en general a raíz de esta pandemia y ni decir del personal de enfermería y los profesionales que se encontraban en el área de la salud. Sabemos que nosotros fuimos los primeros en estar en contacto con este tipo de pacientes. Entonces nosotros éramos quienes presentábamos mayor carga de estrés laboral, sobre todo porque no sabíamos si al estar en contacto con algún paciente podríamos infectarnos por esta parte de que en algunas ocasiones COVID-19 era asintomático. Entonces, a raíz de esta pandemia, les digo que es donde se detona más el estudio de lo que es la salud mental y sobre todo de la enfermedad mental. Pues bueno, hoy vamos a abordar este tema. ¿Me pueden apoyar? Creo que hay un micrófono encendido. Pues gracias. Bueno, vamos a iniciar con la conceptualización de salud mental que menciona la Organización Mundial de la Salud. En el 2001, la OMS postuló este concepto que aparece en pantalla de salud mental. Sabemos que de igual manera en 1998 la OMS postuló el concepto de salud como tal, que se define como un estado de completo bienestar físico y social y no solamente la ausencia de alguna enfermedad, ¿no? Pero actualmente ese concepto que fue postulado hace más de 25 años ha estado como en controversia. ¿Por qué? Porque muchas personas que se encuentran en el ámbito de la investigación, pues realmente no están de acuerdo con esa conceptualización, ya que ellos piensan de que se deja por fuera muchísimas otras causas. Entonces, ese concepto que postuló la OMS, pues actualmente está siendo revalorada. Sin embargo, tenemos también que la OMS postuló lo que es el concepto de salud mental y menciona que salud mental es ese estado de bienestar. Bienestar es una palabra clave en este concepto, en el cual la persona, el individuo, debe de contar con ciertas actitudes para poder afrontar diversas situaciones que se le presenten en su vida cotidiana. Además de que esta persona debe de ser capaz para tener una buena productividad en cuanto a las acciones que esta misma persona realice y así también debe tener esta capacidad de que a raíz de sus acciones pueda contribuir al crecimiento social y también al crecimiento de su comunidad, ¿no? En contraparte también tenemos lo que es el concepto de enfermedad mental. Este concepto se propuso en el 2014 por el conocido manual DSM en su cuarta edición. Ahí lo podemos encontrar. Actualmente ya está el DSM-5, pero se postuló en el 2004 y se conceptualiza como aquel síndrome. ¿Por qué síndrome? Porque justamente existe o está compuesta por diversas alteraciones o también se puede entender como aquel patrón comportamental o psicológico que clínicamente suele ser significativo para la persona, es decir, que puede causarle a ella algún malestar o incluso la discapacidad para poder realizar alguna tarea o para poder ser funcional. Entonces, la enfermedad mental no es más que una afección que se presenta en una persona que lo incapacita de forma parcial o total, dependiendo del estadio en donde se encuentre y que en muchas ocasiones pues realmente esta persona no puede desarrollar una vida de forma normal. Eh, También tenemos el concepto que postuló la OMS en 1952 sobre una persona mentalmente sana.
Actualmente sabemos que las enfermedades o afecciones mentales son altamente prevalentes, como comentaba al inicio, por este suceso que pues todos vimos en el 2022. A raíz de esa pandemia, pues realmente existió un desorden mental. O sea, muchas personas no tuvieron esa capacidad de poder afrontar esa situación, ¿no? Y muchos enloquecieron y pues ya se quedaron con ese antecedente. Entonces vemos que el concepto de persona mentalmente sana menciona que es esa persona que debe de tener esa capacidad para poder entablar una relación armoniosa con otras personas y que esa relación sea fructífera y que además construya y aporte adecuados acontecimientos en el ámbito físico y social de esa persona. Además, la persona mentalmente sana también debe tener esta característica de tener una vida equilibrada que pueda construir mediante sus propios instintivos. ¿Sale? Para eso existen características específicas que presentan estas personas. En primera instancia tenemos la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Es esta capacidad que debe de tener la persona para poder explotar su potencial. Es decir, si la persona tiene algún sueño, si la persona tiene alguna meta, esa persona debe de trabajar, debe de enfocarse para cumplir, para llegar a esa meta. Otra de las características que vemos en una persona mentalmente sana es este sentido de dominio, es decir, que esta persona sabe, se conoce ampliamente y también conoce cuáles son las características y las deficiencias y sobre todo las debilidades que se encuentran en el medio ambiente, perdón. Otra característica importante es la autonomía. La autonomía es una palabra súper clave que nosotros utilizamos, sobre todo en el ámbito de enfermería que actualmente estamos viendo, la autonomía enfermera. Es esta capacidad que debe tener la persona para poder identificar y sobre todo de confrontar y resolver de forma efectiva los problemas que se le presenten día con día. También en enfermería justamente encontramos lo que es la teoría de Abraham Maslow y bueno, quisiera hacer esta asemejanza. En la pantalla podemos observar esta pirámide de las necesidades que postuló Abraham Maslow, en donde pues él mencionaba que existían diversas necesidades que la persona debería de cumplir para poder llegar a lo que es la autorrealización. ¿No? Una persona mentalmente sana, dependiendo de la propia percepción de la persona, es una persona que se siente autorrealizada, es decir, que no tiene deficiencias en su vida, es decir, que una persona está totalmente tranquila, que no piensa en los problemas, por ejemplo, económicos, que son los problemas más comunes que se llegan a presentar. Entonces, Abraham Maslow postula esta pirámide de las necesidades, en donde podemos observar que la base de esta pirámide son justamente las necesidades básicas y las necesidades fisiológicas. ¿Qué tipo de acciones podemos encontrar en la base de la pirámide? Bueno, cosas fisiológicas como el hecho de respirar, la alimentación, el descanso y la salud. Si nosotros damos cumplimiento a estas necesidades básicas, por ejemplo, descansando adecuadamente, durmiendo las 8 horas que se recomiendan, alimentándonos bien, realizando actividad física, estamos cumpliendo con esta pirámide, ¿no? Es el primer eslabón. De ahí le sigue las necesidades de seguridad. Dentro de este segundo eslabón entra la seguridad física, el hecho de conseguir un empleo, sentirse parte de algo y sobre todo sentir que pues estamos aportando a nuestro crecimiento de forma profesional. También en el segundo eslabón pues se abarca muchísimo la parte familiar, la parte de los recursos tanto financieros como físicos y la parte moral, ¿no? ¿Qué tanto valor ético nosotros conseguimos como seres humanos? En el tercer eslabón tenemos a la necesidad de afiliación o la necesidad de pertenencia, que eso es uno de los puntos muy importantes y de hecho es uno de los puntos que más adelante vamos a retomar como una de las redes de apoyo que todo ser humano necesita. Necesitamos entablar relaciones afectivas, necesitamos entablar amistades y también necesitamos pues ese sentido de pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son justamente esta red de apoyo quienes nos van a apoyar cuando nosotros estemos
pasando por algún momento difícil y pues ellos son quienes nos van a animar cuando nosotros nos sintamos solos. Entonces, en ese tercer eslabón tenemos a la parte de la amistad, a la parte afectiva que está representada por las parejas, a las relaciones sociales, a este sentido de pertenencia, ¿no? Se refiere básicamente a este sentido de pertenecer a alguna asociación, a algún club que compartan los mismos fines que nosotros. En cuanto al cuarto eslabón, tenemos a la necesidad de reconocimiento. ¿Qué actividades vamos a encontrar en este cuarto eslabón? Bueno, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el prestigio, sobre todo el cuarto eslabón hace referencia a esta parte profesional, ¿no? Aquí es en donde nosotros, si desde pequeños soñábamos con ser, por ejemplo, enfermeros, y soñábamos con ser abogado, con arquitecto, y nosotros a lo largo de esta vida vamos realizando y cumpliendo con pequeñas actividades que nos acercan más, al momento de dar cumplimiento con, por ejemplo, al momento de graduarme yo como licenciada en enfermería o licenciado en derecho, estoy dando básicamente cumplimiento a este cuarto eslabón. Entonces, una vez que nosotros cumplamos con todo esto, ahora sí, llegamos a lo que es la parte de autorrealización, ¿no? Esa es la última parte de lo que conforma la pirámide. En esta parte se menciona que nosotros nos sentimos plenamente. ¿Por qué? Porque ya conseguimos todo lo que anteriormente nos habíamos propuesto. Entonces, otras características muy puntuales que debe tener una persona que es mentalmente sana es que debe de ser una persona flexible. ¿A qué se refiere el término flexible? Es decir, que esta persona debe tener esta capacidad de poder reaccionar y sobre todo valorar cómo es que se encuentra el ambiente y qué conductas va a poner en práctica para resolver los problemas que se presenten. Es decir, que esa persona debe de escuchar, debe de valorar, debe de evaluar y posteriormente responder a cualquier tipo de situación. Sobre todo también debe tener una capacidad adaptativa. El segundo punto es de que debe tener una vida variada, esto enfatizando a tener la capacidad de realizar diversas actividades. Muchísimas personas ahorita solamente se enfocan en trabajar, ¿no? Porque es lo único que deja esta parte remunerativa, pero pues lo ideal sería que así como trabajan, también se den tiempo de realizar otras actividades, como por ejemplo ir al gimnasio, ir al cine, salir con sus amigos, y justamente aquí es en donde entra en práctica lo que se menciona mucho de que para todo hay tiempo. Es decir, de que no solo se trata del hecho de trabajar, sino que también debemos de buscar actividades con las cuales nos sentamos realizados, ¿no? La tercera es la capacidad de tolerancia. Esta capacidad se refiere a no venirse abajo ante precisiones o contratiempos. Es decir, que si nosotros estamos o tenemos algunos planes a futuro y esos planes no salen como nosotros queríamos desde el inicio, pues no frustrarnos, ¿no? Pensar que existen diversas alternativas para llegar a lo que nosotros queremos. Pero si, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros planeamos algo para el futuro y en el camino de la realización simplemente no podemos continuar, llegamos a frustrarnos y no avanzamos? Otra de las características es que esta persona mentalmente sana debe tener una forma de verse a sí mismo y de ver al mundo y también de ver a los demás, pero de forma real. Es decir, que esta persona debe de aterrizar todos los planos, tanto emocionales, psicológicos y todos los planes que se le presenten en torno a la realidad. Si una persona es capaz de darle respuesta y sobre todo adoptar estas características, esta persona va a dar cumplimiento con lo que se conceptualiza como calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? La Organización Mundial de la Salud también conceptualiza la calidad de vida como esta percepción individual. ¿Por qué percepción individual? Porque, bueno, la calidad de vida depende de cada persona, es decir, el concepto que yo tengo sobre calidad de vida no es lo mismo
que el concepto que tiene, por ejemplo, Benita no es lo mismo, no es el mismo concepto que tiene, por ejemplo, el maestro Abel, ¿no? O sea, esta calidad de vida va a depender de esta concepción individual que tiene cada persona, ¿sale? Entonces, sin embargo, la OMS de forma general propone este concepto, que es esa percepción individual de la persona sobre su posición en la vida, también abarcando los conceptos culturales y sociales y los valores que se engloban en ella, a fin de dar cumplimiento a todas las metas, las expectativas y los estándares que se propusieron en ellas. La calidad de vida no solamente engloba a la persona en sí, sino que también pues existe esta objetividad hacia la familia, hacia el trabajo, hacia la salud y hacia los amigos, ¿no? Porque son justamente estos círculos que rodean a una persona que siente que está teniendo un bienestar, una adecuada calidad de vida, debe de tener como una adecuada integración familiar, debe de estar trabajando, debe de tener este círculo, esta red de apoyo que estará compuesto por sus amigos y pues evidentemente para tener una adecuada calidad de vida y bienestar, esa persona debe de ser una persona saludable, es decir, que no tenga ninguna enfermedad. Pero pues sabemos que es muy difícil conseguir, o más bien es muy difícil darle cumplimiento a cada uno de estos aspectos, es decir, que una persona tenga a la par o esté cumpliendo a la par todos estos ámbitos, es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, una persona que podría ser un ejemplo, tiene una familia completa, pero no tiene un trabajo y por ende no puede solventar todas las deficiencias y los gastos que presenta esta familia. Otro ejemplo sería que una familia está completa, pero el padre de familia tiene una enfermedad, entonces toda la familia resiente eso, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona esté cumpliendo estos cuatro ámbitos. Sin embargo, pues se hace el esfuerzo por darle cumplimiento a estos cuatro ámbitos. Existen elementos en cuanto a la calidad de vida. Esos elementos se clasifican en dos y son que esa calidad puede estar aumentada o puede estar disminuida dependiendo de las acciones de la sociedad. Y también esta calidad de vida se va a ver reflejada por esa capacidad que tiene el individuo para poder solventar y sobre todo satisfacer estas relaciones que demanda la sociedad. Existen áreas muy específicas para lo que es el bienestar en una persona. Básicamente, estas áreas deben de ser cumplidas para que una persona alcance o tenga esta característica de un bienestar con ella propia. Entre estas áreas tenemos a la esencia o a la espiritualidad, es decir, una persona debe de dar cumplimiento con su área espiritual. Por ejemplo, una persona que va a la religión, evidentemente da cumplimiento con esta parte espiritual, ¿no? Independientemente de la religión que profese, esa persona está dando cumplimiento a su parte espiritual. También esa persona debe de tener un trabajo, pero así como tiene ese trabajo, también debe darse el tiempo para realizar actividades lúdicas, para relajarse, para distraerse y sobre todo para disfrutar de otras actividades que no impliquen pues un esfuerzo mental, ¿no? De igual manera, hablamos de este eslabón muy importante que es el amor y la amistad. Una persona que puede amar, una persona que puede querer, es una persona que se siente totalmente satisfecha. Es por eso que el amor y la amistad justamente entran en uno de estos eslabones para que una persona pueda alcanzar lo que es el bienestar. Otra de las áreas es el autodominio, es decir, que la persona tenga esta capacidad de poder actuar, de poder interactuar, siempre y cuando sabiendo y conociendo cuáles son los límites de esta persona, ¿no? Y otra de las áreas sería la armonía, que esta persona debe tener esta característica de poder sobrellevar las situaciones, de no alterarse y de siempre mantener como la calma y la tranquilidad, porque esto le va a dar pauta para reflexionar adecuadamente las situaciones que se les presenta y pues con un adecuado análisis, evidentemente propondrán mejores soluciones a los problemas que se le llegan a presentar. Y pues bueno, aquí en pantalla podemos observar
Hace tiempo yo tuve esta oportunidad de realizar lo que era el protocolo de investigación. Tuve esta oportunidad de realizar y revisar lo que es este artículo que ustedes logran ver en pantalla, que se denomina la filosofía, perdón, de Patricia Benner y la práctica clínica. ¿Por qué decido compartirles este artículo? Porque, bueno, yo me encontré con una gran sorpresa al momento de revisar este artículo, ya que uno de los resultados que la autora de este artículo propuso es que nosotros como profesionales de enfermería debemos de ser seres humanos y sobre todo debemos de ser seres holísticos. La palabra holístico y ser holístico es una de las conceptualizaciones que nos enseñan a todos como profesionales de enfermería desde el momento en que pisamos la carrera de enfermería. Llegamos a la carrera de enfermería y nos comienzan a hablar sobre esta parte holística que debemos de emplear con todo paciente. Sin embargo, los maestros no nos, en ningún momento nos enseñan o nos instruyen a que nosotros también, como profesionales y futuros enfermeros, también somos seres humanos y también debemos de adoptar estas visiones. ¿Por qué? Porque un ser humano que es holista puede entender justamente cuáles son las deficiencias de otro ser humano y así, solamente así, poder brindar un adecuado cuidado a esa persona y dar cumplimiento pues a ese cuidado holístico. Entonces, esa es la razón por la que decido compartirles a ustedes lo que es este artículo de revisión. La propuesta que compartía la autora de este artículo era eso, que los seres humanos, pues debemos de tener una formación holística. Nosotros como profesionales de enfermería debemos de tener y dar cumplimiento también con esta parte espiritual, que poco se habla dentro de lo que es la carrera, ¿no? Lo que se dice muchísimo de la religión es que si tú como profesional llegas a encontrarte con un paciente que, por ejemplo, es devoto a la Santa Muerte, tú como profesional no debes de intentar interponer tus creencias religiosas con él, sino que debes de aceptarlo. Pero para poder aceptarlo, evidentemente tú debes de conocer del tema. Otra parte es conocer esta parte emocional, ¿no? Darle cuidado y sobre todo darle seguimiento a nosotros. Primero, qué tipo de seres humanos somos y qué tipo de cuidados estamos entregando y proporcionando al paciente. Entonces, esa es una pequeña reflexión. Si nosotros queremos otorgar un pequeño o queremos otorgar lo que es una adecuada intervención en enfermería de forma holística, también debemos de vernos nosotros como seres humanos holísticos. Y pues bueno, existen influencias tanto culturales, étnicas y religiosas que van a influir en lo que es la percepción de la salud mental. Dentro de estas influencias culturales tenemos, bueno, en primera instancia lo que es la brujería. La brujería, aunque actualmente ya no es algo que se hable muchísimo, todavía existen pequeñas culturas que hablan sobre esta parte de la brujería. No tenemos también esta parte muy importante que es el abuso de las sustancias, sobre todo sustancias ilícitas como el tabaco, el alcohol, el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque estos factores van a precipitar la aparición o más bien van a precipitar el desequilibrio mental en una persona. Y también aquí tenemos pues otro eslabón que es la magia, que también ya no, casi ya no se habla de eso, pero es uno de los eslabones que se menciona porque pues anteriormente lo que era esta parte de la enfermedad mental realmente no era considerado como un problema, que era lo que la gente pensaba, que pues bueno, estaba embrujado, estaba hechizado y que por eso la persona presentaba esos signos y esos síntomas, ¿no? Sin embargo, conforme han pasado los años y se han dado todas estas actualizaciones y estas valoraciones médicas, ya sabemos que gran parte de la población, pues realmente no es que estuviera embrujado, estuviera hechizado, sino que las personas estaban atravesando por una enfermedad mental que pues realmente en ese momento no teníamos conocimiento de lo que se trataba.
Igual existen otros factores que llegan a afectar lo que es la salud mental. Estos dos factores que se logran observar en pantalla son los factores comúnmente, es decir, los factores que se presentan en la actualidad. El estrés y la ansiedad son dos factores detonantes que convierten a un ser humano en un ser propenso de poder presentar alguna alteración a nivel mental. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de estresarnos, fisiológicamente el cuerpo comienza con la secreción de numerosas sustancias como el cortisol, como por ejemplo la adrenalina. Entonces estas sustancias van a actuar a nivel de lo que es el sistema nervioso central y si estos estados de estrés, ese estado de ansiedad se siguen perpetuando, evidentemente la persona va a estar viviendo un estado de estrés crónico y con ello también pues va a estar viviendo un desequilibrio interno de forma fisiológica. Entonces, los dos factores fundamentales que afectan la salud mental es esta parte del estrés y la parte de ansiedad. Si nos vamos a hablar de estrés de forma conceptual, nos vamos a encontrar con el concepto de eustrés, que es este estrés catalogado como estrés fisiológico o estrés normal. ¿Por qué se denomina así? Porque se dice que toda persona tiene derecho de estresarse, pero ese estrés es normal porque representa una salida, una puerta de salida para la persona. Es decir, que nosotros tenemos esta capacidad de poder responder de forma, eh, responder de forma no adecuada frente a una situación y suele ser normal, pero cuando ya no es normal, cuando ese estado se convierte en algo crónico o cuando ya no sobrepasa, ¿sale? Entonces, también la Organización Mundial de la Salud y propuso y propone, sigue proponiendo el concepto de estrés, que menciona que el estrés es este estado de preocupación o de tensión emocional que es generado por una situación difícil. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que frente a una situación realmente no podemos hacer mucho? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que realizamos o qué es lo que usualmente llega a generarse en nosotros? Pues esta respuesta de estrés, nos frustramos, nos sentimos agobiados y cuando es cuando ya empieza a tener problemas, cuando ya empieza a convertirse en algo fisiológico, es decir, cuando ya empiezan a haber problemas estomacales, cuando empiezan a haber dolores de cabeza, cuando empiezan a haber esta parte de la dinamia, ¿no? Nosotros ya tenemos esta incapacidad, ahí es cuando ya el estrés se vuelve algo patológico. Además, se caracteriza porque todas las personas deben de tener un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta de forma normal ante la amenaza y frente a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos lo que marca el modo que afecta nuestro bienestar. Es por eso que todo ser humano debe de tener estas herramientas cognitivas, es decir, debe de saber cómo actuar frente a una situación. Porque si esta persona no tiene estos recursos, no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, los problemas que se le presenten lo van a sobrepasar y la persona no va a poder resolver esa situación y por consiguiente pues va a caer en lo que es un estrés patológico. Se menciona que también, ¿qué es lo que debemos de realizar frente al estrés? Bueno, cuando tengamos dificultad para relajarnos, cuando tengamos dificultad para concentrarnos, cuando estemos ansiosos o incluso nos sintamos irritables por cualquier pregunta, por cualquier comentario que nos realizan, evidentemente estamos pasando por un episodio de estrés y es algo normal. ¿Sale? Es algo normal que nos sintamos estresados porque recordemos que es una medida de escape que emplea el organismo. Sin embargo, se va a convertir patológico cuando nosotros no empleemos las herramientas necesarias para poder eh, dar por terminado con este periodo. Una de las características
de un estrés patológico es cuando esta persona pues ya empieza a presentar signos físicos, como qué signos, dolor de cabeza, dolor en alguna otra parte del cuerpo, malestar gástrico, que es muy común que luego las personas empiezan con distensión abdominal, que tienen diarrea porque se sienten estresadas, dificultad para conciliar el sueño o insomnio es otro de los signos y otro de los síntomas que usualmente presentan las personas que se sienten estresadas, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos a toda esta gama de alteraciones en el apetito cuando la persona pues presenta lo que es una hiporexia o la falta de apetito totalmente. También representa uno de los signos de estrés. Sin embargo, por esta parte de que se suelen presentar con mucha comúnmente, es decir, ¿cuántos de aquí no presentamos dolor cabeza una vez a la semana? ¿Cuántos de aquí no presentamos malestar general una vez a la semana? ¿O perdemos esta parte de incapacidad de dormir? No, hasta cierto punto lo llegamos a normalizar y no logramos observarlo de la siguiente manera, de que pues realmente se están presentando o lo estamos presentando porque tenemos estrés. Y finalmente, cuando ya estos problemas nos sobrepasan, que usualmente es una de las medidas drásticas que tomamos o que llegamos a hacer, es el punto de consumir sustancias ilícitas, consumir tabaco, consumir bebidas alcohólicas y otras drogas. ¿Por qué? Porque sentimos que esta es nuestra única salida cuando nosotros mismos no podemos emplear herramientas psicológicas, cognitivas para poder darle resolución a este estrés. Es muy común que veamos a una persona que se esté drogando, que esté tomando alcohol y que lleguemos a preguntarle y ellos nos respondan que es la única salida o es el único medio que ellos encuentran para olvidarse de sus problemas. Esa salida pues básicamente es una salida falsa, es una salida errónea. ¿Y cuál sería lo protocolario o lo correcto que debería de hacer esa persona? En primera instancia, reconocer él mismo que está cometiendo algo mal. En segundo punto, recurrir a sus redes de apoyo de forma familiar y también comunitario. En la parte comunitaria, pues tenemos a todos estos centros de alcohólicos anónimos que bien podrían ayudar a esta persona. Pero pues realmente esta persona no, una persona que está pasando por este periodo, lo que menos hace es eso, no busca ayuda y pues lo único que hace es que sigue tomando, sigue bebiendo cada día más y más, hasta que pues esta persona llega a tener repercusiones como enfermedades hepáticas, enfermedades renales y pues en ese momento ya qué se puede hacer. Existen también factores que contribuyen al estrés y a la ansiedad. Estos factores se dividen en situaciones estresantes internas y en factores estresantes externos. Dentro de estos factores internos tenemos a los desastres naturales, es decir, por ejemplo, cuando vivimos en el 2017, si mal no recuerdo, lo que fue el terremoto de 8.1. ¿Qué es lo que nos causó este terremoto? Temor. ¿Por qué? Porque se difundió una serie de información falsa que decía, va a volver a temblar, va a ocurrir lo que es la activación de la falla de San Andrés, entonces vamos a tener otro terremoto más grande y todas estas situaciones que generaba en nosotros. Nosotros nos estresábamos y pasábamos por estos periodos de ansiedad porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar después, ¿no? Entonces, se considera algo interno porque nosotros no podemos actuar sobre ello. También tenemos a estos factores psicológicos que engloban la parte económica. ¿Por qué la parte económica? Porque es una de las preocupaciones que todo el mundo atraviesa, ¿no? El hecho de conseguir un empleo, de solventar todos los gastos que se generan en la familia, genera también estos factores de preocupación y por consiguiente son factores que generan estrés y ansiedad en la persona. También tenemos al factor físico, por ejemplo, el hecho de tener alguna enfermedad crónica o tener alguna enfermedad terminal, que en este caso, pues una preocupación de forma crónica involucraría el hecho de, por ejemplo, tener cáncer, por ejemplo, tener una insuficiencia renal crónica o alguna otra enfermedad que pues sabemos que aún no existe, por ejemplo, un tratamiento adecuado, ¿no?
Es muy diferente cuando una persona está sana, es muy diferente la concepción o conceptualización que tiene de la muerte. Por ejemplo, una persona que está sana sabe que se va a morir, sabe que en algún momento va a fallecer, pero sigue viviendo la vida. En cambio, la persona que tiene una enfermedad crónica solamente está esperando el momento en la que esa enfermedad pues acabe con ella. Entonces, esa persona que ya se conoce con alguna enfermedad crónica o con una enfermedad mental, va a estar viviendo con un estrés crónico porque pues el miedo inminente que presenta ante este tipo de situaciones no la van a dejar descansar porque ya sabe que tarde o temprano, que más temprano que tarde, va a fallecer. Dentro de esas situaciones externas tenemos a las relaciones tóxicas, de que se puso bien de moda ese término de relación tóxica en lo que era el año 2022, 2023, que todo el mundo hablaba de relación tóxica, pues realmente es algo verídico. El hecho de tener una relación que no es buena, que no aporta a tu desarrollo intelectual, que no aporta a tu desarrollo personal y profesional, realmente es algo que te corrompe. Entonces, también a raíz de lo que son las relaciones tóxicas, se puede detonar este estado de estrés y sobre todo, pues, este estado de ansiedad. Otro de los factores que contribuyen al estrés y a la ansiedad, pues, es justamente el hecho de vivir en una situación de pobreza, que pues bueno, afortunadamente o desafortunadamente, en México existen todavía poblaciones en donde se vive con estado de pobreza, pero pues esas personas ahora sí que buscan pues el propio recurso natural para poder solventar sus propios gastos. Sin embargo, el hecho de pues atravesar por crisis financieras también son factores que contribuyen al desencadenamiento del estrés, porque estás todo el día pensando en dónde vas a conseguir dinero y en dónde vas a pues a conseguir la alimentación para tu familia, si en este caso eres padre de familia o madre de familia, ¿no? Entonces también la parte económica representa uno de los factores importantes para el desencadenamiento del estrés y de la ansiedad. Existen cuatro tipos de afrontamientos al estrés, es decir, cuatro tipos de actividades o acciones que nosotros podemos realizar para poder afrontar de forma adecuada el estrés. Tenemos lo que es el afrontamiento de forma adaptativa. ¿Qué nos menciona el afrontamiento adaptativo? Que aquí nosotros vamos a pensar, vamos a razonar sobre una medida o una alternativa que sea favorable para resolver de forma efectiva el problema y resolviendo una vez el problema disminuye o acabamos con esta parte de la ansiedad. ¿No? También tenemos al afrontamiento paliativo. ¿Qué nos habla o nos dice el afrontamiento paliativo? Básicamente es, bueno, tenemos un problema, sabemos como que no lo podemos realizar, perdón, sabemos que no podemos ir o no podemos actuar, o por más que hagamos y por más realicemos, ese problema no se va a solucionar. Bueno, pues dar por hecho o dar por terminado ese problema. Es decir, el problema va a seguir ahí, pero nosotros ya sabemos que por más que hagamos, por más que intentemos todo, simplemente no vamos a poder. Entonces, esta opción es como dar un paso al costado y retirarse, ¿no? Sabiendo que el problema sigue ahí, pero pues también conocer que por más que nosotros empleemos todas las medidas, no vamos a poder contra este problema. Ese sería el afrontamiento paliativo. También tenemos al afrontamiento desadaptativo, que básicamente se refiere a todos aquellos intentos infructuosos de reducir o acabar con la ansiedad sin tratar de solucionar el problema. Y finalmente, pues también tenemos el afrontamiento de forma disfuncional, en donde pues, la persona realmente no va a intentar reducir o acabar con esta parte de la ansiedad y pues tampoco va a hacer algo por solucionar el problema. Los últimos dos tipos de adaptamiento pues se consideran como perdón, afrontamientos patológicos. El afrontamiento adaptativo es lo que eh, regularmente debería de hacer toda la persona, analizar el problema, analizar la situación, valorar cuáles serían las alternativas, cuáles serían las intervenciones para poder reducir ese problema o incluso acabar con ese problema y pues en base a eso se reduce lo que es la ansiedad, se reduce lo que es el estrés.
Por otra parte, pues también existen los factores sociales que detonan lo que es esta parte de la salud, de la salud mental. Se dice que las personas a lo largo de su vida deben de hacer frente a una serie de demandas que requieren un esfuerzo de adaptación y una puesta en funcionamiento de todos los recursos personales y sociales para hacer frente a la situación. Es decir, que una persona, conforme va viviendo experiencias, conforme va conociendo, debe de emplear las mejores herramientas para poder hacer frente a cualquier tipo de situación, ya sea problemática o patológica que se le presente. O sea, una persona debe de conocer cuáles serían sus debilidades y sobre todo cuáles serían las amenazas para que en base a ello pueda proponer mejoras y evidentemente verse favorecida. También tenemos otros factores y en este caso, como ya lo habíamos visto anteriormente, el estrés es uno de los factores psicosociales que tienen mayor auge. ¿Por qué? Porque este estrés es parte de lo que es la situación cotidiana de toda la persona, ¿no? Y este estrés generalmente nosotros sentimos que se va a agravar cuando nosotros, por más que pongamos en marcha los recursos que tenemos, recursos físicos, recursos económicos, recursos humanos, realmente pues no vamos a poder combatir con este factor. Para ello es importante, es muy importante empezar a valorar cuáles son las redes de apoyo. Una red de apoyo de forma conceptual es aquel elemento que va a estar en nuestra vida y que va a ser parte fundamental del bienestar para toda persona. Todos los seres humanos necesitamos una red de apoyo y esto se viene viendo desde la antigüedad, desde que hablaban sobre el primer ser humano, veíamos que pues se juntaban, ¿no? Por pequeñas ¿cómo decirlo? Se juntaban los seres humanos y juntos, o sea, iban a buscar mejores alternativas de vida. Entonces, desde ahí veíamos que el ser humano necesita sí o sí de otra persona para poderse sobrellevar todos los problemas que se presentan en la vida de esta persona. Esta red de apoyo es aquella estructura que va a brindar el soporte a una persona determinada, ya sea en la parte de salud, en la parte de empleo, en la parte de educación, en la parte emocional sobre todo. Esta red de apoyo va a tener un efecto directo. ¿Y qué es lo que va a generar? Que el estrés va a modificar lo que es el estado fisiológico y sobre todo la actividad neuroendocrina e inmunológica de toda persona. El estrés es uno de los problemas de los cuales se habla actualmente y por eso se menciona que el estrés, si no se trata de forma adecuada y de forma concreta, puede llegar a ocasionar lo que es un efecto directo en las personas, modificando este estado fisiológico. También puede tener un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque puede llegar a alterar lo que es la salud mediante la estimulación de comportamientos poco saludables, justamente lo que veíamos anteriormente, ¿no? Como el hecho de empezar a consumir tabaco, empezar a consumir alcohol y otro tipo de drogas. Además de que también el estrés, que es algo muy importante de recalcar, el estrés, una persona cuando se siente estresada, una persona cuando se siente ansiosa, y no recurre a el hecho de consumir alcohol o tabaco, ¿a qué recurre? Al hecho de consumir una mala dieta, una dieta inadecuada, ¿no? Hemos escuchado muy comúnmente que una persona cuando se siente estresada, una persona cuando se siente ansiosa, ¿qué es lo primero que consume? Chocolate o comida chatarra. Entonces, de alguna u otra forma, también existe una repercusión en su organismo. Tenemos factores predictores del estrés o antecedentes por los cuales nosotros nos podemos guiar para determinar que esta persona tiene esa posibilidad de desarrollar este episodio de estrés. Entre estas encontramos a las características sociobiográficas, es decir, la localización geográfica de la persona, sobre todo puntualizando en estas zonas de pobreza. También encontramos a las características psicológicas y a las situaciones
entienden y acompañan a la adaptación del curso de la enfermedad. También contamos con los factores situacionales. Estos factores se caracterizan porque se refieren a las variables contextuales, es decir, todo aquello que rodea a la persona, es decir, el ambiente físico, el ambiente laboral, ¿no? Y el ambiente personal de la persona. Además, se dice que estos factores también son aquellas experiencias subjetivas de cambio de la persona. Por ello existe lo que es la clasificación del tipo de sucesos estresantes, ¿no? Se clasifica en evento único, por ejemplo, un evento estresante extremo, por ejemplo, sería una situación en donde se genera lo que es pelea entre parejas, una situación en donde se está viviendo lo que es el estrés postraumático o muy comúnmente también dentro de la profesión de enfermería vivimos un evento único al atravesar lo que es el famosísimo síndrome del quemado o síndrome de burnout. Entonces, también se presenta como un evento único. Esto también depende muchísimo de todas las alternativas que tenga la persona para poder solventar este problema. También existen los sucesos múltiples, que en este caso están representados por todos los cambios que se presentan en la vida de la persona, ya siendo de forma positiva o negativa. También tenemos a lo que son los sucesos mayores o también denominados como sucesos extremos y estos sucesos se van a caracterizar porque van a estar representados por aquellos acontecimientos vitales mayores. Por ejemplo, aquí se menciona la muerte de un ser querido. Este tipo de situaciones, realmente la muerte de una persona que nosotros queremos o que está muy allegada a nosotros suele ser algo perjudicial, sobre todo porque llega a detonar esta situación de estrés, llega a detonar pues esta parte de aislamiento social. También tenemos a los estresores cotidianos, que de forma ejemplificada, pues tenemos a estas tensiones que se presentan en el rol de una pareja, cuando se discute con la pareja, cuando pues no encontramos alternativas o soluciones a los problemas de forma cotidiana, o también podemos englobar aquí la parte de los estresores ambientales. Por ejemplo, se menciona el ruido, el tráfico, que bueno, aquí en lo que es la parte, la región del Istmo, afortunadamente todavía no vivimos con esta parte de tráfico como en México, ¿no? Que si quieres ir en algún lugar debes de salir con 2 horas de anticipación. ¿Por qué? Porque sabes de que va a haber tráfico. Este tipo de situaciones también predisponen a que se generen pues situaciones de estrés, ¿no? Y también tenemos por otra parte las situaciones de tensión crónica mantenida. Por ejemplo, el hecho de saber o de saberse estudiante, que pues tenemos este conocimiento de que conforme vas pasando los semestres, debe de haber una evaluación. Por lo tanto, forman parte de los estresores crónicos o de estresores continuos. ¿Por qué? Porque van a estar ahí y pues no van a desaparecer hasta que tú ya salgas de la universidad o termines tus estudios. También dentro de esta clasificación, pues encontramos a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias. La mayoría de la gente que son mexicanos realmente pues no le prestan atención a sus propias enfermedades, es decir, que si se tratan o no, ellos no realmente no presentan tanto interés. Entonces, este tipo de afecciones también entran de lo que es la clasificación de tensiones crónicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona sí le presta atención a su enfermedad, sabe y sobre todo sabe porque se informa que este tipo de afecciones crónicas pueden tener o pueden ocasionar desenlaces fatales, ¿no? Por eso justamente este tipo de situaciones son de forma crónica.
También tenemos a los estresores agudos, que en este caso pues están limitados en tiempo, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, someterse a una prueba médica o una biopsia mamaria. Aquí el ejemplo más claro sería si se está sospechando en una mujer que posiblemente tenga cáncer de mama. Una de las primeras acciones que se le realizan a la persona pues es la toma de una biopsia, ¿no? Para determinar de que efectivamente tiene cáncer de mama, pero en ese transcurso de que se toma la biopsia y le llega el resultado, ¿cómo creen que va a estar la persona? Pues evidentemente va a estar pensando pues en que si tiene cáncer, en que cómo le va a hacer, cuál será la tasa de su supervivencia. Entonces, en ese tiempo, la persona realmente no encuentra eh, un consuelo, ¿no? Para ella ya básicamente se le está acabando el mundo. Entonces, ese tipo de acciones entran dentro de los estresores agudos. Y pues aquí se mencionaba en diversos estudios que se han realizado que el estrés en una persona con cáncer favorece lo que es el desarrollo tumoral. O sea, y cómo no entenderlo, pues imagínense a una persona que se le diagnostica cáncer, que es una de las enfermedades que tiene este alto índice de mortalidad a nivel mundial. Imagínense cómo se ha de sentir. Obviamente la persona se va a estresar, va a atravesar por periodos de desorden mental, es decir, no va a saber cómo actuar, no va a tener estas herramientas cognitivas para poder afrontar la situación. Por lo tanto, esta parte del estrés va a permitir que el crecimiento maligno, el crecimiento de este tumor se siga perpetuando. Es por eso que resulta sumamente fundamental que pues toda persona que tenga diagnóstico de cáncer también tenga este apoyo de forma psicológica para que el psicólogo pues evidentemente les brinde todas aquellas intervenciones para relajarlo y sobre todo para que la persona sea una persona que sea apta para poder afrontar esta situación, ¿no? Hacerle entender de que pues bueno, desafortunadamente ella es quien está atravesando esta situación, pero pues también de forma afortunada actualmente ya existen diversas herramientas para poder actuar contra este estrés. Y sobre todo lo comento porque pues nosotros como profesionales de enfermería estamos en contacto con este tipo de pacientes, ¿no? Debemos de desarrollar esta capacidad para poder comunicarnos de forma asertiva con ellos y sobre todo también debemos de formar parte de lo que es la red de apoyo en forma comunitaria, porque pues vamos a estar ahí apoyándoles en el tratamiento que se les otorgue. Este soporte social que se menciona es esta parte de la percepción que el individuo tiene de la sociedad, bueno, sobre todo de lo que es su familia, ¿no? El ser humano debe de tener esta percepción de sentirse cuidado y sentirse amado por los seres que le rodean, es decir, por sus hermanos, por sus tíos, sobre todo por sus familiares directos, ¿no? Como su papá, su mamá, si en dado caso tiene su hijo, sus hijos, pues toda esta red conforma lo que es su apoyo familiar. Y también así la persona se va a sentir valorada y se va a sentir estimada. ¿A quién no le gusta que le hagan saber que lo quieren? ¿A quién no le gusta que lo hagan sentir querido, no? También, pues, este soporte social, este soporte social va a generar que la persona se sienta parte de lo que es una red social. Y dentro de esta red social también se le debe delegar, ¿no? Y se le debe de hacer saber que tiene derechos y obligaciones. Existe el soporte social percibido, que en este caso se valoran las partes emocionales y de forma emocional la persona va a tener una respuesta de una comunicación abierta y una comunicación íntima de situaciones y emociones. Si la persona tiene un soporte vital adecuado, la persona va a poder expresar lo que siente, va a poder expresar lo que piensa y sin ningún miedo a que se le, en este caso, pues se le den comentarios negativos, ¿no? Es decir, que la persona no tenga miedo de decir lo que piensa y lo que siente.
También si una persona tiene un adecuado soporte social, va a tener esta capacidad de proporcionar sentimientos hacia otra persona, es decir, va a tener esta capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona cuando otra persona esté pasando por deficiencias o pasando por dificultades. También este apoyo social va a reforzar esa capacidad de autoestima. Por ejemplo, nosotros como seres humanos necesitamos saber, necesitamos entender que nos quieren y que nos apoyan, ¿no? Entonces esto va a reforzar esta parte de la autoestima porque nos vamos a sentir queridos y sobre todo vamos a sentir que somos importantes también para otras personas. Y finalmente el hecho de contar con esta red emocional y esta red social nos va a hacer sentir tranquilidad. Este soporte social va a tener efectos de forma indirecta, independientemente de que si la persona esté o no bajo estos efectos del estrés. Si una persona tiene y conoce cuál es su red de apoyo, si sabe que puede contar con su familia, si sabe que puede contar con sus amigos, si sabe que existen asociaciones o creaciones como instituciones que puedan estar con él, que puedan apoyarlo, esa persona va a tener esa capacidad de ser una influencia y sobre todo va a poder expresar lo que piensa y lo que dice en el ámbito social. Y así va a poder también invitar a más personas a que se unan y pues que estas personas puedan tener también esta capacidad de poder pensar y de poder expresar lo que piensan y así pues en conjunto poder apoyarse mutuamente. La integración de estas redes sociales va a aportar información, va a aportar influencia social, va a aportar lo que son recursos sociales y autoestima, esta expresión de afecto y desarrollo personal. Aquí es muy importante hacerle entender a la persona de que una persona si se encuentra realizando alguna actividad, si se encuentra trabajando, si se encuentra realizando algo que le gusta, esta parte lo va a mantener ocupado, lo va a mantener ocupado y así la persona no va a tener la oportunidad de estar sobrepensando en qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Por eso justo aquí agregué lo que es esta imagen que menciona que la mente ocupada pues realmente no extraña a alguien. Una persona que está trabajando en lo que quiere, en lo que le gusta, no va a tener tiempo para sobrepensar de forma negativa. También tenemos el efecto amortiguador, una persona que tiene una adecuada red de apoyo, un soporte social, va a tener que, pues, todo hecho que se le presente de forma negativa, esa persona va a saber cómo afrontarlo y va a saber cómo actuar y así, de esa forma, va a reducir o va a eliminar lo que es el estresor. Es decir, que la persona en este efecto amortiguador ya va a contar con esas características cognitivas que le van a permitir desarrollar intervenciones para que esas intervenciones reduzcan y eliminen lo que es la fuente del estrés. Aquí básicamente lo que se le debe de hacer a la persona es empoderarlo, es hacerle saber que esa persona puede, que esa persona es capaz para poder superar cualquier dificultad que se le presente y así la persona pues evidentemente va a afrontar adecuadamente lo que es la situación que está por la cual está atravesando. Otra de las, otra de las, otra de las situaciones que comúnmente se presentan en la sociedad, pues es esta parte de las crisis nerviosas. La crisis nerviosa es ese estado por la cual una persona sufre esa desorganización y confusión porque las estrategias de afrontamiento realmente no le funcionan, pues. Es decir, que estas estrategias fracasan o realmente no se acoplan o no están funcionando a lo que la persona pues quiere, ¿no? Es por eso que si la persona no puede gestionar y no puede actuar de forma adecuada frente a lo que le está generando estrés, la persona se va a sentir amenazada, va a sentir que la situación
se torna un poco más estresante y sobre todo la persona se va a sentir fracasada. Fracasada, ¿por qué? Porque va a sentir que no puede con esa situación y que la ansiedad lo está superando. Sin embargo, es necesario que cuando se empiece a presentar este tipo de situaciones, bueno, que si ya no, tú como ser humano ya no pudiste actuar de forma adecuada para poder eliminar la situación que te estaba causando estrés, ya recurriste a tu red familiar y tampoco pudiste, entonces aquí lo que se recomienda es buscar una ayuda de forma profesional, que en este caso pues tenemos a la línea de los psicólogos, o si ya es algo más mayor, pues buscar la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Pero pues no dejar por lado de que existe ayuda profesional que nos puede apoyar a superar este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros como profesionales de enfermería, ¿cuáles intervenciones podríamos emplear para favorecer a este tipo de pacientes? Bueno, podemos apoyarlos definiendo el problema. Una vez que nosotros ya hayamos definido el problema, hayamos pensado y sobre todo valorado cuál es por ejemplo, qué es lo que está detonando, qué alteraciones pueden llegar a causar en el paciente, vamos a determinar cuál es el apoyo disponible para ese paciente. Es decir, vamos a ayudarlo a visualizar cuáles son sus redes de apoyo, si necesita la red de apoyo familiar, si necesita la red de apoyo comunitario o necesita otra red de apoyo, e incluso si necesita ya, por ejemplo, un apoyo farmacológico, lo podemos ayudar a determinar el apoyo disponible para él en ese momento. Y en base a eso, nos vamos a proponer junto con él, pues aquellos objetivos a los cuales le queremos dar solución. ¿No? Y solamente así podemos estar trabajando en conjunto con el paciente para disminuir los niveles de estrés o que al menos el estrés sea tolerable para esa persona. Otra de las situaciones que comúnmente se presentan, pues es esta parte de la ira, la violencia y el maltrato. La ira, ¿qué es? Es esa emoción que se desencadena frente a una amenaza o situaciones ofensivas que realmente resultan perjudiciales para el individuo. Esta sensación, esta emoción es una de las emociones que nosotros experimentamos, pues casi siempre, ¿no? Nos sentimos enojados, nos sentimos desafiados cuando las cosas no están saliendo como queremos o incluso cuando se presentan situaciones que no contemplamos, ¿no? Por otra parte, tenemos a lo que es la conceptualización de violencia, que es este sentimiento intenso hacia otro individuo, iniciado mediante amenazas verbales, físicas o incluso agresiones que se pueden convertir eh, en agresiones que pues perjudiquen directamente a la víctima. Y finalmente tenemos por esta otra parte la conceptualización de lo que es maltrato. Y el maltrato es esta acción destructiva y irresistible contra un individuo y en contra de su voluntad. Entonces, estos tres conceptos, ¿por qué resultan importantes? Porque nosotros podemos gestionar, si nosotros no gestionamos la ira, que es lo que comúnmente hacemos como seres humanos, ¿no? Es una respuesta, incluso una respuesta de forma psicológica que nosotros empleamos, descargamos todo nuestro rencor, toda nuestra ira, todo nuestro enojo frente a otra persona, ¿no? Ejercemos algún tipo de violencia, ya sea violencia verbal, violencia física hacia otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos enojados, nos sentimos furiosos de la situación que estamos viviendo y no somos capaces de afrontar, no somos capaces de verlo del lado positivo. Siempre empleamos esta parte de ejercer violencia hacia otros y en muchas ocasiones pues se llega a agravar la situación generándose lo que es el maltrato, que es esta acción irresistible contra otro individuo, ¿no? Y pues aquí tenemos lo que son las expresiones del resentimiento. ¿Qué es este resentimiento? Pues es
este malestar, ¿no? Que sentimos nosotros cuando no podemos actuar o sobre todo cuando no tenemos las respuestas que nosotros queremos. El resentimiento es una sensación que nosotros experimentamos que se da a raíz de lo que es un trato injusto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que frente a una situación en donde somos ignorados o somos maltratados, pues realmente nosotros no sabemos qué es lo que está generando esta situación y creamos directamente lo que es esta sensación de resentimiento. Creamos esa sensación y en conjunto, ¿qué es lo que hacemos mentalmente? Empezamos a pensar mal, empezamos a generarnos ideas que son erróneas, ¿no? Y esto, pues nosotros empezamos a formularnos pensamientos negativos que pues al término de lo que es la situación se convierten en problemas fisiológicos que en la mayoría de las ocasiones decidimos dejar por aparte o decidimos darle un fin. Entonces, toda esta parte de resentimiento, si nosotros no sabemos gestionarla de forma adecuada, puede dar lugar a lo que es un trastorno físico o un trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque pensamos mal a raíz de algo, no somos capaces de expresarlo de forma adecuada, no somos capaces de intervenir con acciones específicas, perdón, con acciones específicas que nos ayuden a crecer o erradicar ese problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Sobrepensamos, nos creamos ideas erróneas y en base a esas ideas erróneas actuamos, ¿no? Una vez que actuamos, generamos más problema y es ahí cuando finalmente nos damos cuenta que hicimos las cosas mal. Entonces esa culpa nos persigue y si no hacemos las cosas bien, podemos quedarnos con esa idea y a partir de esa idea pues puede irse evolucionando, ¿no? Y pues se forman en ideas destructivas que pues conforme va pasando el tiempo nos van destruyendo como seres humanos. Para eso, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando nosotros nos sentimos enojados o nos sentimos furiosos, antes de cometer un error, antes de herir a alguien, es necesario que nosotros identifiquemos esos factores que hacen que nos enojemos o esos factores que realmente pues detonan nuestra ira. Vamos a identificarlos y vamos a valorar, ¿no? Vamos a valorar cuál sí vale la pena que le pongamos la atención, vamos a valorar si tiene resolución o no, ¿no? Y en base a ello podemos actuar o simplemente podemos emplear un tipo de afrontamiento desadaptativo, es decir, identificarlo, aceptarlo y continuar con la vida. ¿No? Una de las actividades que se propone para el control de la ira de forma puntual es el hecho de realizar lo que es actividad física. ¿Esto por qué? Porque este tipo de actividad física o cualquier tipo de actividad lúdica ayuda a despejar tu mente y no solamente te ayuda a despejar la mente, sino que también se ha comprobado que la actividad física de forma fisiológica eh, genera lo que son neurotransmisores que favorecen pues todo el bienestar humano. Y también, pues, no dejar de lado lo que es una conducta asertiva. Si, por ejemplo, nosotros identificamos una conducta de otra persona que no nos gusta, que nos, perdón, que nos hace enojar o que nos detona la ira, debemos de tener esta facilidad de establecer una comunicación de forma asertiva, es decir, de buscar las palabras específicas, de buscar las palabras que no lleguen a herir a la persona, buscar estas palabras y este mensaje de forma asertiva para comunicarnos con ella y hacerle entender y hacerle saber que su conducta pues no es favorable para nosotros, ¿no? Pero también tener en mente de que pues no, el hecho de comentarle esto a la persona puede que sí se ejerza lo que es una respuesta positiva y que la persona cambie lo que es su conducta y puede también presentarse de que la persona pues realmente nos ignore, ¿no? Pero también aquí saber de que pues ya realizamos lo que nos competía, o sea, ya comunicamos de forma asertiva, pero pues también entender que si la persona no cambió, no es algo que dependía de nosotros, es algo que dependía directamente de esa persona. Y pues bueno, también hablamos de otro tema muy importante que es un tema
fundamental, sobre todo en el ámbito de enfermería, que es esta parte del duelo y la pérdida. ¿Por qué hablamos del duelo y la pérdida? Porque son estos factores que realmente cuando los estamos atravesando, si no lo cumplimos de forma adecuada, nos llegamos a quedar con esta parte de resentimiento y este resentimiento puede evolucionar y puede generar lo que es un duelo patológico y al generarse lo que es el duelo patológico, básicamente ya no estamos teniendo lo que es una salud mental, ya caemos en este concepto de lo que es la enfermedad mental. Por eso el duelo se conceptualiza como un proceso emocional de afrontamiento a una pérdida. El duelo suele ser este hecho que nosotros vivimos, que nosotros atravesamos cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos algo que nosotros queríamos. El duelo realmente es algo normal, sin embargo, se vuelve algo patológico cuando nosotros no tenemos estas herramientas cognitivas y sobre todo no tenemos las herramientas emocionales para poder sobrellevarlo. Todo este tipo de fenómenos y esas circunstancias pueden llegar a generar en la persona una sensación de vacío, una sensación de desesperanza y sobre todo puede llegar a generar esta desvinculación de forma significativa para la persona. Existen diversos tipos de duelos, los más comunes es el duelo anticipado y el duelo convencional. ¿En qué consiste el duelo anticipado? Pues bueno, puede verse observado o se puede observar en aquellos individuos o aquellas familias que esperan la pérdida importante de un familiar. En este caso, dentro del duelo anticipado, pues entra el hecho de saber que una persona tiene una enfermedad crónica, una enfermedad terminal y que en algún momento de su vida la persona va a fallecer. Durante ese tiempo nosotros debemos de irnos preparando psicológicamente, es decir, debemos de ir adoptando todas las herramientas para poder afrontar la muerte de ese familiar cuando llegue el momento. Sale desde el momento en que nos enteramos de que esa persona recibió su diagnóstico de una enfermedad terminal, existen lo que son los cuidados paliativos para poder apoyarnos de ellos y poder emplear herramientas que nos hagan, pues evidentemente, vivir lo que es un duelo de forma adecuada, porque si no realizamos o no empleamos esas herramientas, podemos caer en lo que mencionaba yo hace rato, en el concepto de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque simplemente no desarrollamos esas herramientas que nos van a facilitar el hecho de sobrellevar la muerte de una persona o la pérdida de alguien importante. Por otra parte, tenemos lo que es el duelo convencional, que se asocia principalmente con el duelo que sigue a una pérdida. Este proceso de luto o de desadaptación a la pérdida puede durar días, semanas o años en función de la sensación de pérdida de la persona afectada. Este tipo de duelo, como se mencionaba dentro del concepto, es el tipo de duelo que sigue a lo que es la parte de la pérdida de la persona. Es decir, lo que se continúa una vez que la persona se pierde o la persona fallece. Aquí en la pantalla podemos ver cuáles son las diferentes etapas de duelo. Anteriormente se conocían solamente tres. Sin embargo, pues podemos observar, ¿no? Que ya son más. Tenemos a la etapa de la negación, a la etapa de la ira, a la etapa de la depresión y a la etapa de la aceptación. Podemos observar que en la primera etapa de negación, como su nombre lo dice, aquí, pues una vez que se pierde la persona, nosotros nos aferramos de que este evento, este suceso no pasó. Es como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Como si todo estuviera normal. ¿Esto por qué? Esto es algo normal, es una etapa que nosotros empleamos como una medida de protección para no sufrir. ¿Sale? También tenemos a lo que es la etapa de ira, es decir, en esta etapa nosotros expresamos de forma incongruente pues muchas conductas que en la mayoría de las ocasiones llega a llantos o expresiones de autoculpabilización o de vergüenza. Es decir, que en esta etapa nosotros nos preguntamos el por qué, el por qué, el por qué y realmente no llegamos a generarnos como una respuesta que nos satisfaga. También tenemos a lo que es la etapa, la depresión.
que es un sentimiento persistente y de forma prolongada que dura alrededor de 2 semanas. Aquí la persona realmente pues no va a tener esta capacidad de poder comunicarse con otras y va a tener este sentimiento de tristeza que va a durar pues alrededor de 2 semanas. Generalmente en esta etapa de depresión, las personas se aíslan y pues ellos mismos conviven con ellos, ¿no? No quieren saber de otras personas, no quieren saber nada de la sociedad. Y pues finalmente tenemos a lo que es la etapa de la aceptación. Cuando una persona empieza a experimentar esa paz y esa sensación de serenidad, aquí se dice que pues ya la persona finalmente aceptó esa pérdida, aceptó esa muerte. Si esta persona no atraviesa estas etapas o una etapa se vuelve más larga, se estaría hablando de lo que es el duelo patológico. ¿Sale? Es fundamental que la persona atraviese estas etapas. ¿Por qué? Porque a través de ellas la persona va a tener esta capacidad de poder emplear y reconocer aquellas herramientas que le van a ayudar a futuramente ser una persona que sienta paz y sienta serenidad. Como les mencionaba, cuando una persona pues no es capaz de afrontar de forma adecuada este proceso, se desencadena lo que es el duelo disfuncional o también denominado como duelo patológico. ¿Y qué es eso? Pues es aquel proceso psicológico que conlleva una separación emocional de una persona o u objetos preciados, pero que se va a percibir con una duración máxima o una duración de forma crónica. O también podemos observar un duelo patológico cuando la persona no es capaz de emplear aquellas herramientas y no es capaz de vivir pues estas etapas que veíamos, ¿no? A eso se refiere un duelo de forma disfuncional. Aquí podemos observar que pues se realizó lo que es una investigación sobre lo que involucraba lo que era el duelo patológico y los factores de riesgo y factores de protección que se desencadenan por este tipo de alteraciones. ¿Cuál fue la conclusión de esta investigación? Pues que se menciona que el duelo patológico, aquí la persona está desbordada y recurre a conductas desadaptativas o permanece inalcanzable en ese estado sin avanzar a un proceso de duelo y sin avanzar a lo que es la resolución. Es decir, aquí la persona se engloba en su propio mundo, la persona no quiere ver más allá, para la persona ya no existen otras alternativas para poder avanzar. Una vez que se presenta la pérdida de esa persona, la pérdida de una persona querida, la persona que está experimentando ese tipo de duelo, básicamente no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque esa pérdida representó muchísimo para ella. Sin embargo, aquí es donde entra muchísimo lo que les comentaba anteriormente y veíamos el hecho de emplear las redes de apoyo de forma familiar, las redes de apoyo de forma comunitario, aquí es en donde se debe de emplear. ¿Por qué? Porque la persona por sí misma no va a tener esta capacidad de decir, bueno, estoy atravesando por esto, es algo que ya no es normal, voy a buscar ayuda con mi familia, si no puedo, voy a buscar ayuda con el psicólogo, con el psiquiatra, con algún profesional médico. La persona aquí no es capaz de reconocer que está atravesando por este tipo de situación. Es por ello que resulta necesario saber identificar pues este tipo de duelo y sobre todo saber que este duelo tiene una duración de 1 a 2 años. Esta revista, este artículo menciona que cuando una persona atraviesa o vive más de 2 años un duelo, se convierte en un duelo patológico. Y otra de las formas de identificar el duelo es que eh, el duelo patológico es que realmente la persona aquí no pudo emplear adecuadamente aquellas medidas que lo ayudaron a resolver este tipo de situaciones. El hecho de permanecer o vivir un duelo de forma patológica es sinónimo a estar sometidos a un estresor psicológico, un estrés psicosocial de forma grave. Recordemos pues que el estrés es un estado que realmente no favorece a la persona y que es un estado
que es sinónimo de enfermedad mental, porque la persona aquí no se va a sentir plena, aquí la persona no va a tener esta capacidad de emplear las herramientas cognitivas para poder superar esta etapa. Entonces es necesario que, hablando de duelos patológicos, pues se busque sí o sí una red de apoyo y sobre todo una red de apoyo de forma profesional, porque si no la persona se puede quedar estancada en este tipo de situaciones y pues comúnmente, ¿qué es lo que se ha visto? Que una persona con un tipo de duelo patológico, que piensa que ya no hay solución, que piensa que ya no tiene sentido su vida, ¿cuál es la medida que comúnmente adoptan? Pues evidentemente es el suicidio, ¿no? Existen predictores de un duelo patológico. Son tres: los predictores personales, los predictores relacionales y circunstanciales. Los personales abarcan la edad, que en este caso se hace énfasis a una persona anciana y a una persona joven, a una persona que tiene trastornos psiquiátricos previos y aquellas personas que consumen o abusan de sustancias psicotrópicas. Aquí básicamente, cuando observemos que una persona esté consumiendo drogas o sepamos o tengamos el conocimiento de que una persona consume algún tipo de sustancias psicotrópicas, podemos observar que estas personas van a ser más vulnerables a presentar alteraciones psicológicas, ¿no? Igual el hecho de ser una persona anciana o ser una persona joven. Aquí también podemos observar los predictores relacionales de un duelo patológico. Por ejemplo, cuando se pierde a un hijo, es muy difícil, pues, emplear las herramientas para poder superar la pérdida de un hijo. Comúnmente tenemos esta idea arraigada de que, pues, los hijos son quienes nos deben de enterrar a sus papás, ¿no? Pero imagínense cuando esta parte se invierte y los papás son quienes entierran a sus hijos. Entonces, esto forma uno de los factores básicamente de riesgo para poder desarrollar un duelo patológico. El hecho de perder a una esposa, a un marido, ¿no? También es uno de los predictores para desarrollar un duelo patológico. ¿Por qué? Porque estás perdiendo a la persona a quien quieres, la persona a quien amas. Entonces, es muy difícil que podamos nosotros mismos emplear estas herramientas. Por ello necesitamos el apoyo de nuestra red de apoyo. También tenemos a los predictores circunstanciales, cuando se habla de que una persona fallece y esa persona tenía una edad muy corta, es decir, era un joven, ¿no? Es muy difícil sobrellevar. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que quienes fallecen pues son las personas adultas, pero no estamos preparados para vivir la muerte de un fallecido joven. También cuando se habla de una muerte súbita, es decir, una muerte aguda, una muerte al momento por una causa traumática, por algún accidente, por algún homicidio, esto también puede predisponer a desarrollar un duelo patológico. ¿Por qué? Porque es algo que no veíamos venir. O sea, estábamos acostumbrados y viviendo la vida tan bien que de repente ocurre un accidente y fallece uno de nuestros familiares. Entonces, esto es uno de los predictores para desarrollar un duelo patológico porque no estábamos preparados a esa muerte. Conociendo estos tres factores de predictores del duelo patológico, van a permitir identificar cuáles son las personas que tienen una mayor posibilidad de necesitar apoyo tras la pérdida de un ser querido. Y pues aquí también podemos observar cuál es la ayuda que se debe de emplear en los diferentes tipos de duelo. Tenemos el hecho de aceptar que pues la muerte es algo real, es algo irreversible y justamente el hecho de aceptar se convierte en el primer paso para tener una adecuada recuperación psicológica. Si nosotros aceptamos esa muerte, si nosotros aceptamos esa pérdida, realmente estamos avanzando y no nos quedamos simplemente estancados en ese momento. De ahí también se le recomienda realizar o buscar redes de apoyos individuales, redes de apoyos familiares y sobre todo comunitarios, haciendo énfasis al ámbito profesional, por ejemplo, a psicólogo o un profesional que se encuentre capacitado en este mundo
la salud mental, buscar ese apoyo, porque ellos también nos pueden ayudar y nos pueden hacer ver cuáles son esas herramientas que nosotros necesitamos para poder afrontar con mayor facilidad pues esa pérdida por la cual estamos atravesando. Y finalmente, pues algo que se recomienda muchísimo en esta parte cuando tú pierdes a una persona y sentiste que no te despediste de él, de ella, se recomienda realizar lo que es un ritual de despedida. ¿Para qué? Teniendo como referencia que ese ritual de despedida es un punto de adiós y es un punto de cierre. ¿Sale? Si nosotros sentimos que no nos despedimos, podemos realizar este ritual para despedirnos de esa persona y con eso pues vamos a obtener lo que es un cierre definitivo de esa situación. Eso va a ayudar muchísimo a la persona a poder avanzar y a poder seguir con su vida. Y pues hasta aquí terminamos con lo que es la parte del duelo y también tenemos lo que comúnmente se presenta en el ámbito de los profesionales de enfermería, es decir, en nuestro ámbito, el síndrome de burnout. Bueno, estamos viendo como todos estos factores que pueden afectar lo que es la salud mental. Veíamos al inicio sobre el estrés, sobre la ansiedad, hablábamos sobre la ira, sobre el maltrato, sobre la violencia, sobre los duelos y también no quería dejar de lado pues este famosísimo síndrome que llega a afectar muchísimo al profesional de enfermería, no solamente al profesional de enfermería, eso llega a afectar a los profesionales en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque vemos que el concepto de síndrome de burnout hace referencia a ese agotamiento derivado del desempeño laboral. Es decir, que este síndrome se presenta comúnmente en las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque se sobrecargan de trabajo, porque realmente piensan que el tiempo los sobrepasa y no son capaces de desarrollar medidas oportunas para disminuir esa tensión que se genera a raíz de esa sobrecarga laboral. Y este síndrome se puso muy de moda en lo que fue la pandemia de COVID-19, porque aparte de que nosotros como profesionales fuéramos los primeros involucrados en la atención médica de todos los enfermos por COVID-19, también el hecho de que incrementaran los números de pacientes hospitalizados hacía de que pues nosotros como profesionales atendiéramos a mayor pacientes, ¿no? A mayor número de pacientes. Entonces, este síndrome de burnout tiene 4 clasificaciones de leve a extremo y en la parte leve logramos observar que la persona pues se va a estar quejando, va a sentir cansancio y va a tener dificultad para levantarse e ir a trabajar. También se puede presentar lo que es un síndrome de burnout de forma moderada, es decir, que aquí la persona va a presentar un grado de aislamiento y negativismo. Aquí la persona ya se va a empezar a alejar de sus redes de apoyo, ya se va a empezar a alejar de sus amigos, se va a aislar en su mundo porque se va a sentir cansado. También tenemos a lo que es la etapa grave de este síndrome de burnout, que hace referencia al hecho de automedicarse, cuando la persona ya siente que de plano no puede y solamente puede superar esas actividades tomando algún tipo de medicamento como lo son los psicofármacos o piensa de que si se ausenta un día en el trabajo no va a pasar nada. Esto es un signo de que pues el burnout ya está progresando en esa persona, ¿no? Y finalmente tenemos a la etapa extrema, en donde aquí la persona ya presenta lo que es un aislamiento marcado, presenta lo que es el colapso mental, colapso emocional y empieza con los cuadros psiquiátricos, es decir, que empieza la persona con cuadros de delirio, empieza a presentar alteraciones mentales que en muchas de las ocasiones culminan en lo que son los suicidios. ¿Por qué? Porque la persona pues simplemente no pudo obtener o buscar ayuda de forma adecuada. ¿Para qué? Para poder disminuir esta sobrecarga laboral. Existen tratamientos para este síndrome y en primera instancia se habla pues de buscar la forma de disminuir lo que es la carga laboral.
¿sale? Aquí, ¿qué acciones o medidas se pueden emplear para disminuir la carga laboral en personas que están atravesando por estos síndromes? Pues bueno, en primera instancia lo que se recomienda es hablar con los directivos y pues comentarle la situación que se presenta. En segundo punto, se recomienda realizar actividades de esparcimiento con familiares y con amigos, es decir, realizar actividades que despejen la mente y sobre todo que permitan que la persona pues se desempeñe en otros ámbitos que no sean el ámbito laboral. Y finalmente también aquí en el síndrome de burnout se recomienda que la persona realice lo que es actividad física o incluso pues lo que son pequeñas sesiones de yoga, de salir a caminar, de salir a pedalear la bicicleta, o sea, buscar otras actividades que le sumen también a su salud. Y tenemos, por otra parte, que dentro de del tratamiento y la prevención de de este síndrome, podemos realizar lo que es un proceso de adaptación, identificando cuáles son las perspectivas que esa persona tenía. Además, con eso se va a fomentar lo que es una buena atmósfera, es decir, un ambiente en equipo y buscar cuáles son los espacios comunes que se tienen con otras personas y en base a ello, pues promover actividades que favorezcan el ámbito laboral, ¿no? También otra de las cosas que se menciona para prevenir lo que es el síndrome de burnout es limitar una agenda laboral, es decir, saber hasta dónde puedes hacer y qué es lo que puedes hacer y sobre todo no sobrecargarte de actividades. No intenten, o bueno, aquí se menciona que no se debe de intentar eh, cumplir con las expectativas de los demás. Simplemente debes de realizar tu trabajo, lo que se estipula, y con eso pues estará dado por hecho la parte laboral. También se recomienda realizar lo que es un equilibrio de las áreas vitales, buscar un equilibrio en el ámbito familiar, buscar un equilibrio en el ámbito social con tus amigos, buscar algún tipo de actividad que despeje tu mente y sobre todo también fomentar el descanso. En muchas ocasiones se tiene esta creencia de que una persona no debe descansar, que esta persona debe de trabajar al más para poder conseguir pues mayor dinero, ¿no? Pero también esta parte de sobreexplotarse a sí mismo resulta no ser favorable, porque al final de cuentas, pues podíamos estar predispuestos a desarrollar algún tipo de alteración, como es el síndrome de burnout, y si no se trata de forma adecuada, pues también llega a tener repercusiones a nivel mental. Entonces, eso es en cuanto al tratamiento y a la prevención del síndrome de burnout. Y pues finalmente damos por concluida lo que es la sesión de salud mental. Abarcamos estos puntos porque son justamente estos puntos muy comunes que vemos en el ámbito de la asistencia en la enfermería y son puntos con los cuales debemos de tener el conocimiento y sobre todo debemos de saber cómo actuar y también pues brindarle las herramientas tanto a la persona y también tener estas herramientas nosotros también que somos profesionales de enfermería, portadores y proveedores de atención médica. Y con eso pues damos por concluido la clase. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Aquí podemos observar cuáles son las referencias bibliográficas por si a alguno pues le interesa ahondar un poco más en estos temas que acabamos de ver el día de hoy. Y pues si no es así, con ello damos por concluido la sesión. Ok, muchas gracias, Benita. Y pues bueno, maestra, ¿tiene alguna indicación para los alumnos? No, maestra, ya todo está. Si no tienen ninguna duda o comentario los alumnos, pues agradecemos
el curso de esta tarde y nos estaríamos viendo en alguna otra clase. Gracias y bonita tarde a todos. Muchas gracias.